Hola, ¿cómo se encuentran? El día de hoy yo me encuentro en la Psique con el profesor Oscar Rojas. Hola, buenas tardes. El día de hoy le haré una encuesta, una entrevista, perdón, sobre los procesos industriales que se llevan en las industrias. Bueno, mi primera pregunta, ¿qué es un proceso? Bien, un proceso pues tiene muchas formas de definirse, pero por ejemplo, si lo definimos desde el punto de la ingeniería química, podemos decir que es la aplicación de diferentes operaciones unitarias que a ti te sirven para poder purificar, por ejemplo, una mezcla obtenida de productos para agregarle un valor económico agregado. En la industria, cuando se llevan a cabo las reacciones químicas, una de las aplicaciones más grandes que tenemos nosotros como ingenieros químicos industriales, pues precisamente es separar toda esa mezcla de productos dependiendo de la fase o en el estado de agregación que se encuentren para poder venderlos por sí. Por ejemplo, en el caso de la refinación del petróleo, pues se considera esta que es una mezcla muy compleja de diferentes hidrocarburos en donde pasa por un proceso de destilación o una operación de destilación en donde hay un cambio físico pero no químico. Es decir, el crudo está constituido por muchísimos componentes, dentro de los cuales podemos considerar que está el diésel, la turbocina, el queroseno, etcétera. Muchos de estos productos. Entonces, la destilación, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues aprovecha la temperatura de ebullición de cada uno de estos productos y entonces se separa por la evaporación del producto derivado de una condensación y así ya podemos venderlo al mercado. Ok. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿cómo clasificamos a los procesos? Ok, de forma general nosotros podemos decir que los procesos pueden ser físicos o químicos. Del que yo te acabo de mencionar, pues es un proceso físico en donde no hay una alteración del estado de agregación o de la estructura de la materia. Un proceso químico pues es aquel en donde participan diferentes sustancias para obtener una tercera que es diferente a esta. De los más aplicados aquí en México, y vuelvo a ser reiterativo, pues está la destilación, porque nosotros como país petrolero, tenemos que explotar esta forma de transformación de la materia. Y es de gran importancia pues a nivel económico para nuestro país y para el desarrollo, claro. Ok. Bueno, como tercera pregunta, ¿los procesos siempre son automatizados? En su mayoría sí, pero también depende del tamaño o naturaleza de la industria. Por ejemplo, si nosotros consideramos una industria pequeña de reciente creación, muy difícilmente pues va a tener algún tipo de maquinaria que necesite ser automatizada. Ahí tal vez lo hagan de manera un poquito más artesanal, por ejemplo, los clásicos elaboración de jabones tal vez, en donde se lleva a cabo la reacción de la saponificación, se utiliza un mezclador que no necesariamente tiene que ser automatizado. Generalmente se utiliza la automatización para procesos en donde involucran altas presiones, altas temperaturas, en donde el personal no puede estar cercano del área de producción, es decir, tiene que controlarlo a lo lejos a través de tableros. Por ejemplo, yo tuve la experiencia el año pasado de acudir a una central de Iberdrola en donde se produce electricidad a partir de la generación de vapor sobrecalentado de calderas. Como las presiones que manejan y las temperaturas que manejan pues son muy altas, el cuarto de control estaba a 100 metros pues de donde se lleva a cabo el proceso de transformación de la energía química en energía eléctrica. Okay. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cómo reconocemos un proceso? Un proceso, pues tú lo vas a reconocer porque es una serie de etapas bien definidas. O sea, si tú tienes la recepción de materia prima, esta materia prima tiene que pasar por un pretratamiento tal vez para ser ingresada a un reactor y posteriormente del reactor lo tienes que separar, ahí hay un proceso, porque hay una serie de etapas bien definidas que en cada una de estas tienes un objetivo establecido para obtener al final pues lo que siempre se busca, ¿no? Un producto para su futura venta o consumo. Bueno, aquí viene mi siguiente pregunta. Las industrias siempre deben de llevar a cabo procesos para funcionar. Sí, claro, desde luego. No necesariamente una industria química tiene que llevar procesos, cualquier tipo de industria tiene que tener una serie de procesos a seguir para su buen funcionamiento. Es por eso que existen dentro de todas estas industrias pues diferentes departamentos que controlan un proceso. Inclusive dentro de aquí de la escuela, aunque no es una industria tal cual, pero sí es una organización en donde hay diferentes departamentos que tienen una función en específico y se considera pues un proceso. Tan solo
te comento yo, pues el proceso de admisión que existe, ¿no? Sí. En donde hay una serie de etapas o puntos bien establecidos con fechas bien específicas que deben de cumplir los aspirantes para poder ingresar aquí al departamento. O como lo que te comentaba anteriormente, en la industria pues hay diferentes etapas en donde el objetivo es tener una particularidad en cada una de las materias primas para que sufran los procesos de transformación y obtengas tu producto. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿debe haber alguna certificación para realizar Un proceso? Inclusive dentro de aquí de la escuela, aunque no es una industria tal cual, pero sí es una organización en donde hay diferentes departamentos que tienen una función en específico y se considera pues un proceso. Tan solo te comento yo pues el proceso de admisión que existe, ¿no? Sí. En donde hay una serie de etapas o puntos bien establecidos con fechas bien específicas que deben de cumplir los aspirantes para poder ingresar aquí al departamento. O como lo que te comentaba anteriormente, en la industria pues hay diferentes etapas en donde el objetivo es tener una particularidad en cada una de las materias primas para que sufran los procesos de transformación y obtengas tu producto. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿debe haber alguna certificación para realizar algún proceso industrial? Debería de haber, sí. Y debería porque la mayoría de las empresas que se involucren en la transformación química necesitan manejar todos los cuidados para su personal, para los productos que obtengan, para que tengan un mejor control de calidad, etcétera. Pero hay muchas que no lo cumplen, porque también el cumplir con la reglamentación pues involucra un ingreso económico invertido, pero hay quienes no lo ven como una inversión, sino como un gasto que no va a regresar. Pero es evidente, si una industria de mediano tamaño quiere o aspira a ser de gran tamaño, de gran escala, pues indudablemente tiene que certificarse sus procesos tal vez para tener mayor impacto y cumplir con la reglamentación gubernamental establecida. Ok. Bueno, nosotros como estudiantes del ESICE, en un futuro, ¿qué tipo de procesos llevaremos a cabo? Esto va a depender mucho de la industria en la cual ustedes se vayan a desarrollar laboralmente. Si es la industria farmacéutica, que aunque tal vez nuestro perfil no esté enfocado en la industria farmacéutica, pero sí tiene mucho que ver, pues tienen que ver ahí básicamente los procesos de higiene y sobre todo del seguimiento de las normas que apliquen a cada una de estas industrias. Por ejemplo, también en la industria de los automóviles, si bien nuestra participación no es directa, pero sí tal vez en la formulación de nuevos materiales en la rama de los polímeros, por lo tanto también se tiene que seguir pues todos los procesos en específico para desde la obtención de los polímeros, de los plásticos, la transformación, la aplicación, comercialización, etcétera. Inclusive también uno de los grandes campos laborales que ustedes encuentran de inicio son las ventas en la industria química. Igual tienen que hacer uso pues de su habilidad para convencer al cliente de que su producto es bueno y que lo tengan que comprar, o sea, comercializarlo. O sea, indudablemente van a aplicar procesos. ¿Cuál? Dependiendo de la industria a la cual ustedes aspiren a ingresar. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cuánto tarda en realizarse un proceso o en idearse la idea para realizar el proceso? Ok, ¿cuánto tarda en idear un proceso para la obtención de un producto? Depende del producto también. O sea, si es un producto altamente sofisticado que necesita mucha pureza, etcétera, y que a lo mejor los reactivos no son tan fáciles de conseguir, pues el tiempo es considerable. Pero si tú quieres hacer un producto de fácil fabricación, por ejemplo, un shampoo no es otra cosa más que la mezcla de otros componentes. Ahí el proceso de obtención del shampoo pues podríamos considerar que es relativamente corto. Y bueno, ya por último, ¿los procesos son exclusivos para las industrias o se puede aplicar en cualquier área? Se puede aplicar en cualquier área. De hecho, en casa también ustedes tal vez apliquen un proceso. Ahorita que estamos recién librados, podemos decir, del COVID, seguramente muchas de las familias en casa aplicaban un proceso de sanitización o desinfección antes de ingresar a la casa. O sea, insisto, nosotros vamos a identificar un proceso si hay una serie de pasos. Si tú, por ejemplo, para dormir haces un proceso, porque desde el momento en que te lavas los dientes, te pones cómodo, tal vez necesitas un poco de música o lectura para dormir y conciliar el sueño, ya seguiste un proceso. No es exclusivo de la industria. Tal vez en tu aseo personal también, inclusive en la forma en la cual te preparas para los exámenes, es todo un proceso.
desde que tomas el libro, el cuaderno, etcétera, para empezar a estudiar, razonas el ejercicio, lo desarrollas, lo comprendes, concluyes algo de esto, ya es un proceso el cual tú seguís. Entonces, indudablemente no es exclusivo de las industrias, puede aplicar a otros aspectos hasta de la vida cotidiana. Okay. Y bueno, como conclusión, ¿qué es lo que deberíamos hacer para llevar a cabo un proceso eficaz? Ok, primero, definir siempre tus objetivos o tus metas para que las etapas que tú vayas a establecer dentro de tu proceso, estas sean cumplidas al 100%, sin divagar, porque si se divaga, pues entonces lo que tiene como consecuencia es de que no vas a llegar a la meta o objetivo principal. Y posteriormente, esas metas, ¿para qué van a ser destinadas? O sea, tu objetivo final, ¿cuál va a ser para que tu proceso sea exitoso? Considero que eso es como que lo más importante para que tú tengas éxito en esta parte. Okay. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Si tienen más dudas pueden dejarlas. Y ya. Gracias.